Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En este video vamos a trabajar con uno de los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva, que es la distribución de frecuencias. A través de ella aprenderemos cómo organizar y resumir un conjunto de datos de manera ordenada, lo cual nos permitirá identificar patrones y tendencias que a simple vista pueden pasar desapercibidos. Este procedimiento será la base para construir posteriormente un histograma, una de las herramientas gráficas más útiles para interpretar la información de forma visual y sencilla. Así que a lo largo de esta explicación veremos qué es una distribución de frecuencias, cómo se elabora paso a paso y por qué resulta tan importante para el análisis estadístico. Bueno, entonces para iniciar, recuerden que sabemos que las variables se pueden clasificar tanto en cualitativa y cuantitativa. Que sabemos que la cualitativa es alguna característica, ¿verdad? Y la cuantitativa es algo que yo quiero realmente, ¿no? Cuantificar, ¿no? Es algo que quiero saber, ¿no? En este sentido. Aquí lo interesante es que si yo trabajo con variables cualitativas, ¿verdad? Por lo general, para trabajar la tabla de frecuencias y presentar la información, me conviene a mí generar un gráfico de barras, ¿no? Un gráfico de barras donde también puedo usar un gráfico de pastel, donde puedo usar la frecuencia relativa, ¿verdad? Para poder generarlo o presentarlo de manera porcentual. Pero en el caso de la cuantitativa, aquí es algo muy diferente. La gráfica que yo realmente voy a generar se le conoce como histograma. Pero para hacer ese histograma, yo necesito generar una distribución de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos variables, ¿no? Entonces, una distribución de frecuencias, como lo ven aquí en pantalla, es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas, que muestra el número de observaciones que hay en cada clase, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto traducido al español? ¿Verdad? Veamos la tabla 2.1, que es una tabla de frecuencias, ¿no? De vehículos que vendió Applewood el mes pasado por locación. Aquí, ¿cómo identificar que se trata de una variable cualitativa? Pues porque yo tengo en este caso una ubicación, una locación, ¿verdad? Y tengo categorías, ¿verdad? Categoría en este caso 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Y la información que yo le puedo sacar a esto es ver qué ubicación, locación, vendió el mayor número de autos, ¿no? Lo puedo visualizar con la frecuencia que yo tengo aquí. Pero además, si yo utilizo su frecuencia relativa, ¿verdad? Puedo generar en este caso, gráfico de pastel. ¿Okay? Entonces, esto que tenemos aquí únicamente me permite generar un gráfico de barras, un gráfico de pastel, y a lo mejor habrá otro tipo de gráficos que me pueden dar cierta información. Pero si yo quiero tratar de responder, por ejemplo, cuál fue la ganancia de la primera locación, no lo puedo saber. En primera, ¿por qué? Porque estoy trabajando con una variable cualitativa. ¿Okay? No lo puedo saber. Aquí únicamente me dice que la locación número 1, que es la que tiene la mayor frecuencia, es el que vendió la mayor cantidad de autos. Pero eso no me dice que porque vendió la mayor cantidad de autos sea el que me genere más ganancias, ¿no? Porque no me dice eso, realmente no lo sé. A lo mejor son autos que cuestan $200, ¿verdad? Y por eso se vendió más. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, sin embargo, si yo cambio el objetivo, si mi objetivo ahora es resumir una variable cuantitativa, que en este caso sean las ganancias, yo necesito llevar a cabo el trabajo de cómo generar esa tabla y sobre todo cómo graficarla. ¿Okay? Que la tabla ahora sería una distribución de frecuencias y por otro lado la gráfica sería realmente un histograma. Y con esa información yo puedo responder a diversas preguntas porque estoy ante una variable cuantitativa. ¿Cuál es la ganancia típica de cada venta? ¿Cuál es su ganancia máxima? ¿Cuál es su ganancia mínima? Y alrededor de qué valor tienden a acumularse las ganancias prácticamente. ¿Okay? Entonces vean por acá el ejemplo de distribución de frecuencias. Para eso yo requiero de datos de lo que voy a cuantificar y obviamente, ¿verdad? Esos datos que voy a cuantificar tienen que tener correlación
a lo que yo deseo investigar, ¿no? Hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las ganancias? Si hablo de ganancias, pues necesito saber cuál es el precio de cada auto, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, de precio de vehículos vendidos del mes anterior en Applewood, y son 180 vehículos que se vendieron. Entonces aquí tenemos toda esa información. A esto se le conoce como el crudo de la información, ¿ok? Porque ahí están todos los valores. Lo rescatable de aquí es identificar dos valores. Uno, el valor mínimo, y el otro, el valor máximo. Es indispensable. ¿Por qué? Porque bajo esos valores nosotros podemos generar nuestra distribución de frecuencias. Son algunos elementos que yo debo de considerar. Entonces vean en la tabla 2.6 que esa es la nueva tabla que nosotros vamos a trabajar. Es muy diferente a la tabla 2.5. Vean que aquí tengo categorías y en la tabla 2.6 ahora tengo clases. ¿Por qué clases? Se le considera clases porque tengo intervalos. Vean, cada fila, bueno, para empezar, cada fila representa una clase. Si yo tengo en este caso 8 filas, realmente tengo 8 clases. Y cada clase tiene un intervalo de 400 en 400. Además que manejan una, podemos decir, nomenclatura de 200 hasta 600. De 600 hasta 1000. De 1000 hasta 1400. ¿Qué quiere decir ese hasta? Que aquí lo ponen en forma textual, pero también podemos usar una nomenclatura que use matemáticas, ¿no? Signos de orden, que creo que esa es la más conveniente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, autos que se vendieron de 200 a 600 dólares, ¿cuánta frecuencia tengo de esos valores? Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar, ¿verdad?, en todo este cóctel de datos, ¿verdad?, quiénes están dentro de este intervalo de 200 a 600. Cuando no se tenía un software, ¿verdad?, pues tendríamos que hacerlo de manera manual y pues eso lleva su tiempo. Afortunadamente lo podemos hacer en software, pero sí comprender de dónde viene eso, ¿verdad?, por qué lo puedo hacer en software. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos un algoritmo para generar esa distribución de frecuencias. El primero, definir el número de clases. ¿Ok? ¿Quiénes son esas clases? Lo que comentábamos acá. ¿Por qué son 8 clases? ¿Verdad? ¿Cómo sabían que realmente son 8 clases y no son 7 o 6 o 5? Pues para eso nosotros debemos de usar la regla 2 a la K, donde K representa el número de clases. Y el objetivo de todo esto es que al momento de yo aplicar esa regla 2 a la K, se debe de cumplir una condición de que tiene que ser mayor al número de observaciones. 2 a la K debe ser mayor al número de observaciones, porque eso me va a decir una idea de cuántas clases yo debo de generar. Una vez que yo haya haya trabajado el paso número 1, debo de ir al paso número 2. Debo de identificar cuál va a ser el intervalo de clase. Recuerden que por acá el intervalo de clase tiene que ser similar para todas las clases. Aquí, en este ejemplo 2.6, va de 400 en 400 y ese intervalo se repite para todas las clases. ¿Cómo debo de encontrar ese intervalo? Pues eso nosotros lo podemos hacer con esta formulita. Vean, el intervalo ancho de la clase generalmente es el mismo para todas las clases, donde I debe ser mayor o igual a la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo entre la cantidad de clases. Y por ahí nos dan una notita. En la práctica, el resultado se redondea a valores discretos por conveniencia. ¿Ok? Depende, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. ¿Por qué tiene que ser discreto? Realmente eso es por simplicidad. ¿Ok? Y puede ser al valor mínimo más cercano, ¿verdad? O al valor máximo, en este caso, que se encuentre más cerca. Y en el paso número 3 es establecer los límites de cada clase en general. Ahorita no voy a ver todos estos puntos que tenemos aquí. Lo voy a ir explicando conforme vaya generando esa tabla, que la vamos a hacer ahorita, para que vean ahí. Es decir, para establecer los límites de clase, el más importante por aquí es este de aquí. Redondear el límite inferior de la primera clase a un número conveniente, múltiplo de intervalo o número fácil, aunque sea menor que el mínimo real. ¿Okay? ¿A qué se refiere ese punto? ¿Verdad? Que aquí lo tengo desordenado, ¿no? Ven aquí. Si yo ya encontré el número de clases que voy a generar, también ya he encontrado el intervalo de la clase. ¿Por qué
aquí en este ejemplo decidieron que es 200. ¿Cómo saber que realmente nosotros empezamos en 200? ¿Por qué no iniciaron en 100? ¿Por qué no iniciaron en 300? ¿Verdad? Entonces el punto 3 les dice, la parte más importante es, ¿cómo vas a empezar? Para eso tú tienes que observar tu valor mínimo. Vean aquí, mínimo y máximo. Necesito observar 294. ¿Ok? Entonces tengo que poner valores discretos también, por simplicidad. Si yo elijo iniciar en 300, ¿ok? En 300, lo que voy a estar haciendo es cometiendo una infracción. ¿Cuál es la infracción? De que si yo elijo en 300, a 294 lo dejo fuera del conteo, de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Irnos al valor mínimo, ¿ok? Y que sea discreto, ¿no? Y múltiplo, ¿no? En este caso sería 200. Me convendría iniciar en 200, no 250. Tiene que ser 200, ¿ok? Si estuviera en 150, pues tendría que empezar desde 100, ¿verdad? Para que tenga valores discretos en este sentido a la hora de generar mis intervalos en las clases que yo voy a solicitar. Pues de eso se trata. Otra consideración que yo debo de tomar en cuenta es evitar clases, ¿no? Vean la nomenclatura que yo tengo aquí. De 1300-1400 y 1400-1500. ¿Por qué? Supongan que yo tengo el valor de 1400 y si manejo esta nomenclatura, yo no sabré a dónde colocar 1400. Si lo coloco en esta clase o lo voy a colocar en esta clase de por acá. ¿Dónde entra el 1400? ¿En esta clase o en esta clase? Entonces los intervalos no se deben traslapar. De ahí el por qué manejan hasta, ¿verdad? 200 hasta 600. Si ustedes ven esta nomenclatura, ¿verdad? De hasta 600, quiere decir que en esta clase no van a considerar el 600, sino ese 600 entra en la segunda clase. Lo mismo para 1000. Para 1000, si yo encuentro un valor de 1000 cerrado, no lo debo de considerar en la segunda clase, lo debo de considerar en la tercera clase, porque va desde 1000 hasta 1400. ¿Ok? Puedo usar esa nomenclatura. Si no me quiero meter en problemas, puedo usar la nomenclatura matemática. Vamos a ver si lo puedo escribir por acá. En lugar de poner 200 hasta 600, poner 200 a menor que 600. ¿Ok? Así matemáticamente pues ya creo que se tiene una mejor comprensión. Menor que 600 significa que no debo incluir el 600. En la siguiente clase sería 600 a menor que 1000 y así sucesivamente. A mí me gusta más esta nomenclatura que el de hasta. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos es correcta, siempre y cuando manejen hasta deben de saber que 600 no va a incluir. ¿Ok? Prácticamente. Ahora, ¿cómo identificar que realmente ellos tuvieron una buena asignación? Aquí lo tenemos, vean. Lo voy a hacer aquí en Excel. ¿Qué es lo que debo identificar? Nos dicen, paso número 1, definir el número de clases. ¿Ok? El número de clases, recuerden que debo de usar la regla 2 a la K. Y aquí tengo la regla 2 a la K en esta celdita. ¿Qué necesito para construir esa regla 2 a la K? Pues en teoría, nada más necesito saber qué valor va a tener K. Y la condición, ¿verdad? La condición en este sentido es saber cuántas clases yo voy a generar. ¿Ok? Prácticamente. Nos vamos a poner aquí número de clases. Eso es lo que me faltaba. Número de clases. ¿Cuál es el número de clases que yo voy en este caso a generar? Entonces, para eso, la regla 2 a la K es base 2 elevado a la K, donde K es un valor késimo. Y entonces la condición es que la regla 2 a la K sea mayor que 180. Entonces, aquí yo incluso puedo poner una función lógica, si quiero saber si realmente es aceptable, ¿no?
A lo mejor puedo poner la función sí, ¿verdad? Sí, paréntesis. Prueba lógica sería seleccionar la regla 2 a la k, que en este caso es mi celda B a la 4, es mayor que al número de observaciones. Valor verdadero, vamos a poner que, no sé, aprobado. Aprobado quiere decir que si supera esa condición, por lo tanto ese es el número de clases real. Entonces ahí está. Vamos a poner aprobado y coma, función falsa, no aprobado. Y ahorita les explico por qué. Bueno, esto es lo que se me ocurre de primera instancia. Y le damos enter. Aquí tengo una infracción. Sí, me faltó el coma. Aquí debo de poner una coma y enter. ¿Ok? Observen aquí que no es aprobado. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición, ¿no? ¿Ok? Bueno, creo que eso era la palabra adecuada. Se cumple condición. Y acá no se cumple. No se cumple. Ahí está. Y le vamos a dar enter. ¿Ok? Vean que ahorita no se cumple porque la regla 2 a la k, el 1 no es mayor que 180. Por lo tanto, aquí está asumiendo, pues como no le he puesto un valor, pues está asumiendo que es 1. Entonces, si yo le pongo 1 por aquí, vean que la regla 2 a la k es 2. Pero si k vale 2, vean cómo va modificándose la regla. Si k vale 3, ahí cometí una infracción, comando Z, vale 8. Si vale 4, ¿verdad? Vale 5, vale 6, vale 7. Vean, con un valor de k equivalente a 7, ¿verdad? Con un valor de k equivalente a 7, no se sigue todavía la condición. Número de clases no se cumple. Pero cuando yo le ponga el valor de k equivalente a 8, vean que la regla 2 a la k ya supera, en este caso, a las observaciones. Y en nuestra función lógica, ¿verdad? Nos dice que sí se cumple la condición. Por lo tanto, el número de clases es 8, que justamente es lo que ponen en el problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Ahí está. Y para saber, en este caso, el intervalo de clase, vean ahí, el intervalo de clase, tenemos acá la fórmula, valor máximo menos valor mínimo. Entonces vamos a poner ahí una operación, sería equivalente, paréntesis, ¿quién es el valor máximo? 3292 menos el valor mínimo, y todo eso dividido entre el número de clases, que mis clases es 8. 8 representa mi número de clases. Y al darle enter, vean que es 374.75. ¿Ok? Ese es el intervalo que yo debo de tomar. Pero observen por acá. Vean aquí en esta tabla que va desde 200 a 600. Y es aquí donde nos dice, ¿no? En la práctica el resultado se redondea a valores discretos por conveniencia. Yo realmente puedo trabajar con 374.75, pero realmente tendría algo no inusual, pero estaría manejando con decimales. Y eso pues realmente no es que sea complicado, pero sí es tedioso, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros redondeamos, ¿verdad?, al valor próximo, que en este caso es 400. Entonces, esto quiere decir que mi intervalo, redondeando, sería 400. Y ahí eso explica el por qué aquí en esta tabla están utilizando 400 unidades, ¿verdad? Por eso dice por conveniencia. Puede que yo tenga, en este caso, pude haber obtenido 320, ¿verdad? Y lo que me conviene sería que sea, en lugar de 400, pues que sea 300, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso depende, ¿no? ¿Cómo me voy a guiar? En función al número de clases. Si yo hago eso, pues ya tengo el intervalo de clases y posteriormente debo de generar la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron esa tabla? Y es aquí donde viene el paso 3, entra en juego el paso 3. ¿Cómo decidir dónde empezar? ¿Okay? Para eso debo de observar mi valor mínimo. Vean que mi valor mínimo es 294. No puedo redondear a 300 porque
excluiría al 294. ¿Ok? Entonces, como mi valor mínimo es 294, pues tengo que, en este caso, redondear al límite inferior. ¿Ok? Incluso si es menor que el valor mínimo que yo tengo, que en este caso sería 200. Entonces tendría 200 y como sé que va en 400 en 400, entonces aquí yo puedo poner incluso A, voy a usar la otra nomenclatura, A menor que, y vamos a, en este caso, a centrarnos. De 200 más 400 serían los 600, y luego tendría de 600 a 1000. Ahí está. Y entonces vamos a poner aquí número de clases, lo voy a alinear hacia la derecha, que sea el 1 por ahí, para que no esté tan amontonado. Lo vamos a poner por acá. Bueno, ahí me faltó el 2 para poder rellenar la serie. Vean, número de clases. Tengo ahí el número de clases y además tengo el intervalo de clase. Voy a poner por acá. Intervalo de clase. Entonces ahí está. Entonces nada más aquí, como sé que va a ser una serie de 400 en 400, vean que voy a llegar al valor de 3000. En Excel es muy fácil. Y por acá llego también a 3000. Y esta es la condición que debe de cumplirse. Y entonces ya tendría la tabla que para poder generar mi distribución de frecuencias. Entonces de esa manera debo de hacerlo. Dato muy importante, el primer límite se elige para todas las clases tengan el mismo ancho, sean fáciles de leer y que contengan los datos sin que se traslapen. ¿Okay? O sea, nunca usar la nomenclatura 200-600 y así sucesivamente. Pueden usar hasta o pueden decir A menor que 600. Y aquí lo que me quedaría sería irme a la tabla de datos por acá e ir en este caso ir contabilizando, ¿no? De 200 a 600, ¿cuántos autos vendí, verdad? Pero como esto no lo tengo en Excel, pues no lo voy a hacer, ¿no? De manera manual. O sea, que hasta aquí dejo la primera parte. En el siguiente video les explicaré la actividad 1.4, que es el problemas ya para ver qué podemos responder ahí en la distribución de frecuencias.